Gloria al Señor. Gloria a Dios Todopoderoso. Tengan muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, siervos y siervas de Jesucristo, Iglesia de Jesucristo que en esta hora se conecta para escuchar palabra del Señor. Los bendecimos en esta hora, les damos muy buenas noches en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos gozamos que una vez más estemos conectados en el Espíritu, recibiendo palabra de Dios. En el día de ayer estuvimos por la situación de la ciudad sin energía, pero bueno, hoy gracias a Dios estamos conectados, listos para recibir palabra del Señor. Mi hermano Néstor, un abrazo muy especial, qué bueno que esté conectado en esta hora. Mi hermana Lina, ahí en Perú, Dios te bendiga también, en nombre de Jesús de Nazaret. Familia Villarraga, Cristo les bendiga grandemente. Y ahí saludamos y bendecimos a todos los hermanos que se vienen conectando en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y vamos a iniciar un tiempo de intercesión, de clamor, que sea el Señor tomando control de esta palabra, tomando control de nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, mi Rey, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, primeramente te damos toda la gloria, te damos toda la honra, la alabanza. En esta hora te glorificamos, Padre que estás en los cielos, mi Rey. Tu palabra dice, Señor amado, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu palabra también dice, velad y orad en todo tiempo. Tu palabra dice, Señor, orad sin cesar, mi Rey. Tu palabra también dice, Señor amado, que vengamos delante de ti con cánticos y con alabanza, Señor amado. Padre, en esta hora te damos toda la alabanza y toda la adoración, Señor amado. Te damos todo el honor, la majestad, el imperio y el señorío en este momento, Señor amado. Tuya es la exaltación, Señor Dios Todopoderoso. Ante ti nos humillamos en este tiempo. Las personas que nos estamos conectando y los que estamos aquí en cuerpo presente, mi Rey, nos ponemos de acuerdo para adorarte, Señor, para humillarnos delante de ti, para rendirte el honor, la alabanza, la gloria, el imperio y el señorío por todos los siglos de los siglos, para rendir nuestras vidas como olor fragante delante de ti, mi Padre que estás en los cielos, para que sea tu corazón llenándose de gozo, Padre mío, Señor, para que salga olor fragante de este lugar, Señor, y llene tu trono, mi Padre que estás en los cielos, con la oración, con este clamor, con la predicación de tu palabra, mi Rey, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre Celestial. Tuya es la adoración, tuya es la exaltación, Padre mío, tuyo es el honor en esta hora, Señor amado, y por siempre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, mi Rey. Oramos que tu reino venga, Señor, y visite cada una de las vidas de las personas que se están conectando en esta hora. Que venga tu santo reino en esta hora y se establezca en los hogares, en las familias. Que se establezca tu reino entre la relación de esposo y esposa, en la relación entre padres e hijos, Señor amado. Que se establezca tu reino en las congregaciones verdaderamente. Que se establezca tu reino en nuestra vida, que se establezca tu reino en nuestra salud. Que se establezca tu reino en nuestra economía. Que se establezca tu reino en nuestra vida espiritual verdaderamente, Padre mío, Señor. Así como se haga en los cielos, se haga aquí en la tierra, dice tu palabra, Señor amado. Oramos que así como se adora en los cielos, como se alaba en los cielos, así como hay una reverencia espectacular y especial en los cielos, sea una reverencia a tu presencia en esta noche, en este momento, Padre mío, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Hágase tu voluntad, así como en los cielos, también aquí en la tierra, Señor. Sometemos y te invitamos, amado hermano, que sometas todo orgullo, toda altivez, toda dureza de corazón, la sometas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Humilla tu corazón delante de Dios, humilla tu corazón delante de su presencia. En este momento, mi Padre que estás en los cielos, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Tu palabra dice, Señor amado, y sometemos nosotros, Señor, toda voluntad y todo orgullo a los pies de Jesucristo, porque todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Así que en esta hora, Señor, toda altivez, todo orgullo, toda rebelión, Señor, todo argumento que se levante en mi mente en contra del conocimiento de Dios, en contra de la palabra de Dios, lo estoy atando de pies y de manos. Dilo tú también en tu vida, mi amado hermano, tú que escuchas esta palabra en este momento. Ata de pies y de manos todo pensamiento soberbio. Ata de pies y de manos todo pensamiento de rebeldía. Ata de pies y de manos todo espíritu de rebelión. Ata todo, de pies y de manos todo espíritu de distracción, de confusión, de pelea, de contienda que intenta torpedear, que intenta dañar este momento especial en el cual
Tu palabra, bendito Dios Todopoderoso, se va a derramar y va a hablar a nuestras vidas, Señor amado. Atamos de pies y de manos, mi Padre que estás en los cielos, todo espíritu de oposición, todo espíritu de confusión, todo espíritu ahora de distracción, Señor amado, que intenta, Señor, robarse esta bendición. Los reprendemos, los enviamos a los desiertos espirituales y lo declaramos sin poder y sin autoridad, Padre Santo, Señor. Porque tu palabra me dice, he aquí os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño, mi Padre que estás en los cielos. También tu palabra me dice, Señor, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de toda fortaleza y derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo, Señor amado. Padre, nos colocamos la armadura de Dios en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación en nuestra cabeza, el apresto del evangelio en nuestros pies, mi Padre que estás en los cielos, el escudo de la fe, Señor amado, y la espada del Espíritu Santo de Dios, que es la palabra de Dios, Señor. Padre, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor amado, arremetemos en esta hora en los aires contra toda hueste espiritual de maldad, contra toda oposición en los aires, Señor amado. Lo declaramos sin poder y sin autoridad. Enmudecemos toda obra demoníaca, toda palabra ociosa y demoníaca que quiera venir a nuestros oídos, la enmudecemos en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Reprendemos ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret todo espíritu que quiera hablar a nuestro oído, inventar palabras en nuestra mente, y todo dardo a la distancia lo atamos, lo bloqueamos y lo declaramos sin poder y sin autoridad, Padre que estás en los cielos, Señor. Padre, que esta palabra que vamos a compartir en esta hora habla a nuestra vida, mi Padre que estás en los cielos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu palabra dice en el libro de Isaías 55:11, Señor, así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que oramos para que esta palabra, bendito Padre que estás en los cielos, Señor, que vamos a recibir en esta hora, bendito Rey, traiga el fruto, Señor amado, traiga esa semilla, Señor amado, y se siembre en cada una de nuestras vidas, Señor amado, y sea prosperada conforme a tu propósito, Espíritu Santo de Dios, conforme a tu voluntad, bendito Padre que estás en los cielos, y conforme a tu deseo de lo que tú quieres hacer con nosotros, bendito Padre que estás en los cielos. Así esa palabra, Señor, sea prosperada en nuestra vida, que seamos buena tierra, Señor, donde tu palabra, que es semilla, Señor amado, se siembre y germine y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, como lo dice tu palabra, bendito Dios Todopoderoso. Clamamos en esta hora, mi Rey, también que esta palabra sea atesorada en nuestras vidas y reprendemos todo espíritu, Señor, que intenta robarse esta semilla, Padre Santo, Señor. Que esta palabra tome, Señor, y sea arraigada en nuestros corazones, sea para edificación, para gloria y honra de tu santo nombre, mi Padre que estás en los cielos, Señor amado. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, Señor amado, bendito Padre. Perdona todo pecado que hemos cometido contra ti y contra nuestro prójimo, Padre celestial, Señor amado. Guárdanos de hacer mal, Señor, contra nuestro prójimo. Guárdanos, Señor amado, para que vivamos en santidad. Guárdanos para que vivamos en obediencia a tu palabra. Guárdanos, Padre que estás en los cielos, Señor. Si el enemigo tiene trampa contra nosotros, caiga el enemigo en su propio hueco y en su propia red. Bendito Rey, por un camino venga y por 7 salga huyendo, Padre celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Que esta palabra sea medicina a nuestro cuerpo y a nuestros huesos, mi Padre que estás en los cielos, conforme a tu deseo, Señor amado. Que esta palabra, bendito Dios Todopoderoso, traiga fruto, Señor, en nuestra vida, bendito Rey, y sea, Señor amado, una semilla que a su tiempo traiga multitudes de frutos de vida eterna, Señor, para el reino de los cielos, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga a ti que te conectas en este momento, todos aquellos que se vienen conectando en el transcurso del mensaje, a todos los hermanos también que están aquí en cuerpo presente, un saludo de bendición muy especial. Que Cristo les esté dando fortalecimiento y entendimiento de esta palabra. Que el Señor también me utilice como instrumento para traer su palabra para gloria y honra de su santo nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, tú que te conectas en esta hora, el título del mensaje en este día de hoy, en este momento es El pecado de Elí y el llamado de Samuel. Alabado sea el nombre del Señor. El pecado de Elí y el llamado de Samuel.
Alabado sea el nombre del Señor. Saludamos a los hermanos que se van conectando. También ahí en Coveñas, en Cali, en Bogotá, en Perú, en Cuba, en Costa Rica. Todos les amamos en Cristo Jesús y deseamos que esta palabra sea para bendición de tu vida, mi amado hermano. Gloria al Señor, y vamos con el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 19. Gloria al Señor. Libro de primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 19. Leemos todo el capítulo 3. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios. Dice ahí la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Verso 5. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba a Samuel, gloria al Señor, y dijo al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Gloria al Rey. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió la puerta de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios, y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin de encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová, alabado sea el nombre del Señor, se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Espíritu Santo de Dios, trae entendimiento, trae revelación, trae profundidad de tu palabra, Señor amado, y glorifícate, Señor. Usa mi boca como instrumento para exaltar tu santo nombre en esta hora, Señor. Echamos por tierra toda palabra de orgullo, de altivez, y que seas tú creciendo, como dijo Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el título del mensaje nuevamente lo menciono: el pecado de Elí y el llamado de Samuel. Gloria al Rey.
Este contexto de esta palabra que estamos leyendo es el siguiente. Este es el tiempo de los jueces, todavía estamos en el tiempo de los jueces, y Elí, el sacerdote Elí, era el penúltimo juez, y Samuel era el último juez. Fue el último juez que Dios levantó antes de iniciar el período de los reyes. Alabado sea el nombre del Señor. Así que ese tiempo fue en el cual Dios llamó a Samuel como último. Esto es algo interesante. Dios llama a Samuel como último juez de Israel, así como también había llamado a Moisés como el primer juez, de la nación de Israel. Así que aquí está por terminarse este periodo. Esto es algo muy importante. Este periodo es muy importante para el pueblo de Israel, porque aquí está por terminarse el periodo de los jueces y comienza el periodo de los reyes de Israel, con Saúl y después con el rey David. Gloria a Dios Todopoderoso. Pero, ¿cuál era el contexto social y moral de ese tiempo? Era un contexto de decadencia moral, era un contexto de decadencia espiritual, era un contexto de rebelión, era un contexto de falta de búsqueda de Dios, de escasez de la palabra de Dios. Y en ese periodo fue un periodo tremendo. Eso lo podemos ver en el libro anterior, en Jueces capítulo 1, versículo 25. O sea, el último capítulo de Jueces y el último versículo de Jueces. Miren cómo dice este pasaje que es muy diciente. Este es el tiempo de los jueces. Y dice ahí: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese era el tiempo de los jueces, en el cual el pueblo de Israel caía en una decadencia de pecado. Venían las naciones vecinas, acaparaban a Israel, lo atacaban, le hacían daño, y Dios en su misericordia levantaba un juez, un caudillo. Ese juez que hacía, tomaba el liderazgo del pueblo de Israel y levantaba su ejército, el ejército de Israel, iba a la guerra con esas naciones y vencían, y Dios le daba descanso a la nación de Israel por ese juez por unos 20 años, 40 años, 60 años, por un periodo. Pero después de ese periodo nuevamente el pueblo caía en pecado, y el pecado era quien hacía débil al pueblo de Israel. El pecado era lo que hacía débil al pueblo de Israel. La santidad era la que hacía fuerte al pueblo de Israel también. Gloria a Dios por eso. Así que cada vez que el pueblo entraba en pecado, el pueblo se hacía débil, las naciones vecinas venían, lo atacaban, lo afligían, Dios levantaba un juez. Levantaba un juez y le daba descanso, le daba victoria por un tiempo al pueblo de Israel hasta que volviera y caía en pecado. Y ahí estaba el problema, que el pueblo volvía y caía en pecado. Descansaba por unos 20, por unos 40 años, y era necesario que nuevamente Dios levantara a otro juez, porque el pecado venía y sucumbía al pueblo de Israel, y entonces venían las naciones vecinas y le hacían daño. ¿Pero por qué pasaba eso? Porque había una decadencia moral. Dice: estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había una instrucción general, no había una dirección. Mientras que estaba el caudillo, mientras que estaba el juez, dirigía al pueblo, enseñaba la palabra de Dios, enseñaba el camino de Dios, y el pueblo se mantenía. Cuando ese caudillo, cuando ese juez moría de viejo, no lo sucedía a nadie, y venía de una vez el pueblo y caía en decadencia moral, decadencia espiritual. Era una cosa terrible. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Ese era el contexto en el cual Dios había levantado a ese juez Elí. Pero este juez Elí estaba también cayendo en sus últimos años en esa decadencia espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál era el pecado de Elí? Ahí en el verso 12 del capítulo, volvemos nuevamente a nuestro texto base, Samuel capítulo 3. Y mira lo que dice ahí, en el verso 12 al 14 dice:
aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Sus hijos blasfeman a Dios y el papá no le dice nada. Sus hijos murmuran y dicen cosas de Dios y los papás no le dicen nada, no los exhortan, no los corrigen. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. No va a haber sacrificio, no va a haber ofrenda, no va a haber carnero, no va a haber cordero, no va a haber becerro que limpie el pecado de la casa de Elí. ¿Quién era Elí? ¿Quién era Elí? En el pueblo de Israel, Dios levantó 12 tribus. De las 12 tribus había una que era la tribu de Leví. Perdón, ¿quién era Elí? La tribu de Leví. Eran los levitas. Dentro de la tribu de Leví, Dios levantó a Aarón, el hermano de Moisés, y todos los hijos de Aarón y toda la descendencia de Aarón eran los únicos que podían ser sacerdotes. Sacerdotes en el pueblo de Israel. Así que los levitas eran servidores del templo, pero los que oficiaban el servicio como tal eran los sacerdotes. Familia de Aarón, descendencia de Aarón. O sea que este Elí era de la descendencia de Aarón. Hay gloria de Dios en este lugar. Hay unción de Dios rompiendo cadenas. Rompiendo cadenas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que este Elí era de la descendencia de Aarón, era descendencia sacerdotal. Por lo tanto, sus hijos eran también sacerdotes. Tremendo. Pero ¿cuál era la vida de los hijos de Elí? ¿Y quiénes eran los hijos de Elí? Vámonos allá al 2, capítulo 2, versículo 12. Mira lo que dice. Los hijos de Elí, 2:12. Ahí en 1 de Samuel. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Sacerdotes que no tenían conocimiento de Dios. Mira esto. Sacerdotes que no tenían conocimiento de Dios. Puede suceder, si la Biblia no lo dice, es porque hoy también puede suceder. Hoy pueden haber ministros sin conocimiento profundo del Señor. Y eso es terrible. ¿A dónde va un pueblo llevado por estos ministros? Dios nos guarde, gloria al Señor. Verso 13. Y eran costumbre de los sacerdotes de ellos con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para él mismo, para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo, al lugar donde se ofrecían los sacrificios. Asimismo, antes de quemar las grosuras, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. ¿Cuál era el pecado de estos dos hombres, de estos dos hijos de Elí? Gloria al Señor. Dice aquí que no tenían conocimiento de Jehová.
no tenían conocimiento de Jehová y ministraban en el tabernáculo. Era el lugar en el cual se ofrecían los sacrificios. Así que cuando una persona cometía pecado, llevaba su corderito para ofrecerlo en el sacrificio. Había una instrucción directa de parte de Dios que cuando una persona llevaba su corderito, ¿qué sucedía? El sacerdote le decía a la persona que llevaba su cordero con su pecado: pon la mano sobre el cordero y confiesa tu pecado. Entonces la persona confesaba su pecado, el sacerdote degollaba al animal y el animal era puesto en un altar, lo partían en partes y la grosura, las vísceras y todo eso lo colocaban en el altar y lo encendían en fuego. Ese fuego emitía un olor. Ese olor era el olor fragante a Dios por el pecado de esa persona. Como esa persona no se iba a ofrecer en sacrificio ahí en el fuego, sino que era el corderito, ese cordero y ese aroma expiaba, quitaba la ira de Dios, porque quitaba el pecado de esa persona. Era una forma de cubrir los pecados de forma temporal. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué era de una forma temporal? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, como le dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Así que nuestro Señor Jesucristo es ese Cordero que se entregó de una vez y para siempre. Pero antes que Cristo se entregara en sacrificio, mucho antes, en los tiempos de los jueces y en todo el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Jesucristo, cada vez que una persona pecaba tenía que llevar ese corderito. Llevaba ese cordero, confesaba sus pecados y sus pecados pasaban al corderito. Por eso es que Cristo es el cordero inmolado perfecto, porque nuestros pecados pasan a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestros pecados pasan a Él. Gloria al Rey. Pero aquí ocurría algo. Cuando estas personas llevaban ese cordero y lo estaban ahí ya cocinando, dice que ellos, antes de que quedara cocido, metían un garfio de 3 ganchos y sacaban sus presas para ellos. Porque era bíblico que ellos tuvieran unas presas, unas porciones de ese sacrificio, era la comida de los sacerdotes. Es lícito que ellos comieran de eso. Es de Dios que ellos comieran de eso. Por eso es que los hombres de Dios que trabajan de tiempo completo es lícito que vivan de la obra de Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero era necesario que esperaran que esa ofrenda se quemara por completo en el altar. Alabado sea el nombre del Señor. Estas personas, mientras que se estaba cociendo, todavía no está listo, metían el garfio y sacaban presas de carne. Alabado sea el nombre del Señor. Que no estaban ya todavía cocidas. Pero además de eso, dice ahí, mira lo que dice, verso 15. Asimismo, antes de quemar las grosuras, verso 15. O sea, ellos sacaban carne cruda para ellos. Cuando venían a colocarlas en el perol, en la olla, ellos arrancaban carne antes. Y cuando ya estaba allá, también sacaban antes de que la carne se terminara de quemar. Esto tiene un significado muy profundo, alabado sea el nombre del Señor. Así que estos sacerdotes impíos no dejaban, mira lo siguiente, no dejaban que la carne se cocinara, no dejaban que el sacrificio se completara, no dejaban que el olor subiera fragantemente para nuestro Dios. Ellos evitaban eso, se adelantaban, ¿ya? Esta persona tenía un espíritu que no dejaba que se entregara en sacrificio el pecado de esa persona que llevaba el cordero. Esa persona, ella tenía que entregar ese sacrificio y ese sacrificio se tenía que quemar. Si no se quemaba, ¿qué estaba sucediendo?
que no se estaba entregando sacrificio por el pecado de esa persona. Amén. Y a su nombre sea la gloria. Todo aquel que se esté conectando ahí, Dios le bendiga grandemente. Ahora, eso estaba significando que el pecado de esa persona es como si no quedara expiado, limpiado totalmente. Porque el olor que tenía que subir, el olor grato que tenía que subir a la presencia del Señor no llegaba. No estaba llegando olor grato por los pecados de esas personas. Porque los mismos ministros impedían que esa persona entregara sus pecados en sacrificio. Acuérdense que Cristo no había llegado en ese momento. Cristo no había llegado en ese momento. Así que la limpieza temporal de los pecados de esas personas era ese sacrificio. Y si el mismo ministro no dejaba que tu sacrificio se entregara, ¿qué estaba sucediendo? Que usted no era completamente limpio de ese sacrificio. Piense que usted traía ese animalito, pero que su animalito no era entregado en sacrificio. Así que esto sucede cuando hay carnalidad. Estas personas deseaban la carne. Yo sé que el animal ya estaba muerto, pero no deseaban que la carne fuera quemada. Y una de las cosas que tiene que suceder en la persona espiritual es que tu carne tiene que ser quemada. Alabado sea el nombre del Señor. Tu carne tiene que ser entregado en sacrificio. Tú tienes que realmente morir y que de tu cuerpo salga olor fragante para tu Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando tú deseas todavía pecado, es porque tu carne no se ha cocinado. Cuando tú deseas todavía vanidad, es porque tu carne no se ha cocinado. Y cuando tus ministros te enseñan a que tu carne no se cocine, ellos son como los hijos de Elí. Oh, alábalo si puedes. Alábalo si puedes. Porque si tú no eres instruido a andar en santidad, sino que eres instruido y alimentado con un concepto de que no tienes que entregarte en sacrificio, de que no tienes que considerar que estás en pecado, tranquilo, tú no estás en pecado. Tú no estás en pecado por eso que estás haciendo. Tú no estás en pecado porque ministras la alabanza, pero después te vas en tanga a bañarte en la playa. Tranquilo, tú no estás en pecado, porque es que a la playa se va en tanga. Y a su nombre sea la gloria. ¿Me estás entendiendo? Cuando te lo dicen los ministros, no dejan que tu carne se queme. Alábalo si puedes. Ellos no dejan que tu carne se queme. Y es como si sacaran la carne del sacrificio. No dejan que tu carne sea entregada al sacrificio. No dejan que mueras completamente. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces estás, entre comillas, muerto para el mundo, pero también estás muerto para Dios. Porque todavía no has vivido para el Señor. ¿Cuándo uno no vive para el Señor? Cuando no ha muerto totalmente al mundo. Cuando todavía tu carne te pide cosas del mundo. Cuando todavía tu carne te pide vanidad. Cuando todavía tus ojos te miden y tú te alimentas y alimentas. Y te dicen, no quemes tu carne. No es necesario. Alabado sea el nombre del Señor. Este pueblo de Israel no le gustaba esa conducta. No quiere decir que a ellos les gustaba esta conducta. Pero si hoy en día el consejo que te dan es que no te santifiques, es que tus jeans apretados no hay problema con ellos, es que cuando tú, hombre, pareces vestido que pareces un torero, piensa que no pasa nada porque es que esa es la moda normal. Yo te estoy hablando con la palabra, ¿me entiendes? Y cuando eres un objeto sexual delante de las personas y te dicen no ha pasado nada, te están diciendo no quemes tu carne. No te quemes en sacrificio. No lo hagas. A ellos no les gustaba. A Israel no le gustaba eso. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hoy en día se ha vuelto una doctrina.
Hoy en día se ha vuelto una doctrina. ¿Me entiende? Que todavía eres un hombre casado, eres una mujer casada, pero todavía te andas vistiendo sensualmente a levantar yo no sé a quién, a enamorar yo no sé a quién, si ya tienes una mujer en tu casa, si ya tienes un marido en tu casa. Estás en la carne, no has muerto todavía y no está elevándose olor fragante de tu vida para tu Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Este es un espíritu, es el espíritu de los hijos de Elí, el cual no deja que mueras totalmente, que todavía desees las cosas de la carne. Cuando la palabra de Dios dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero ¿cómo así que yo tengo que ser entregado en sacrificio? La Biblia, ¿dónde me dice eso? Porque quien se entregaba en sacrificio eran los animales. Y después de eso Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Vámonos al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos. No pierda Primera de Samuel capítulo 3. El libro de Romanos capítulo 15. Primero, Romanos capítulo 15. Verso 16 dice, mira lo que dice. Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Yo no tengo que meterme en una hoguera y quemarme. Eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que los verdaderos santos son ofrenda agradable al Señor, libación en la cual sale un olor precioso y llega al trono de Dios. Mira lo dice. Para que los gentiles sean, para el resto del mundo sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así que no está diciendo en ningún momento que usted tiene que irse a una hoguera para quemarse en ningún lugar. Lo que está queriendo decir es que cuando usted anda en santidad y ha dejado las cosas del mundo, usted es como esa ofrenda fragante delante de Dios. Mira lo que dice también Efesios, libro de Efesios, carta de Efesios. Capítulo 5, versículo 2. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuevamente, Cristo es el ejemplo de esto y nosotros seguimos sus pasos. Nosotros seguimos los pasos de Cristo, porque nuestro Señor va delante de nosotros en todo. Nosotros le seguimos en todo. Por eso es necesario, gloria al Señor, por los hermanos, por las hermanas que predican la palabra de Dios y la sana doctrina. Pero aún así, usted no debe poner sus ojos plenamente en mí o en ese hermano o en esa hermana, sino como dice la palabra, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Cristo se ofreció en sacrificio. Él ya fue el sacrificio y nosotros seguimos sus pisadas. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Mira, ahí en Hebreos 5:1, Hebreos capítulo 5, verso 1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Eso era lo que hacían ellos. Llevaba a la gente iba en pecado, pero llevaba su animal. ¿Qué hacía el sacerdote? Tomaba ese animalito, lo entregaba en sacrificio, pidiendo perdón por él y por los pecados del pueblo. Luego ese animalito se ofrecía en el fuego y salía el olor fragante. Ese olor fragante es el que los hijos de Elí no querían que saliera. No dejaban que saliera ese olor fragante. Mira esto, tremendo. Verso ahí
Verso 15. Asimismo, volvemos a 1 Samuel, capítulo 2, verso 15. Asimismo, antes de quemar las grosuras, venían el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar. Era cocida, pero ellos lo querían asada. ¿Ya? Para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Él quería la carne antes de que fuera entregada en sacrificio. Antes de que fuera entregada y cocida. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Si no te lleva la palabra de Dios a que te ofrendas en sacrificio a tu Dios Todopoderoso, hay algo que te está ministrando. Hay alguien que te está ministrando y que no está dejando que te ofrezcas en sacrificio. Hay una influencia demoníaca que no quiere que te entregues en sacrificio. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 16. Y si el hombre le respondía: quemen las grosuras primero y después toma tanto como quieras. Mira, deja que las grosuras se quemen y después llévate la carne que quieras, pero una vez esté cocida. No la quiero cocida, la quiero cruda. No quiero que tu carne se queme. Satanás está diciendo eso. Él no quiere que nuestra carne se queme en ofrenda delante de Dios. No quiere que seamos entregados en sacrificio. No quiere que vivamos en santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere que usted viva en la carne. Quiere que usted viva en pecado. Eso es lo que quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, miren lo siguiente. A pesar de todas estas cosas, volvemos al personaje de Elí. Este era un hombre que tenía esta decadencia. Era un hombre que no exhortaba a sus hijos, o no los detenía, porque sí los exhortaba. Sí los exhortaba, pero no era suficiente. No les impedía. Pareciera que fuera un ministro de Dios. Miren, pareciera que fuera un ministro de Dios. Capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hombres perversos que hasta fornicaban con las mujeres que llegaban ahí a orar en las madrugadas. Era una aberración terrible. Era como lo que decía ahí en Jueces 21-25. En este tiempo en Israel no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. No había ninguna medida, porque nadie tenía como direccionamiento la palabra de Dios. Y como no había medida, de la palabra, de lo bueno y de lo malo, hacían lo que bien le parecía. A pesar de que eran sacerdotes de Jehová. Eran sacerdotes de Jehová, pero no tenían la palabra de Jehová. No eran guiados por la palabra de Dios. Mira, estos hombres, o Elí, perdón, parecía también un hombre de Dios. Mira, verso 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo, de este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Alabado sea el nombre del Señor. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Así que Elí parecía también buen ministro. Número uno, porque también le llamaba la atención a ellos, pero no se los impedía. No se los impedía. Porque si hay un hombre de Dios, una mujer de Dios que está en una congregación y está en pecado, mi hermano, siéntelo. Siéntelo. Y si está en mucho pecado, sáquelo de la iglesia. Sáquelo de la congregación. Pero no se ponga: ay, hermanito, no haga eso. Pues que eso no es de Dios.
Pero usted lo pone otra vez a ministrar a la alabanza. ¿Qué crees tú que va a suceder? Te va a contaminar la congregación. Así que pareciera que Elí fuera buen ministro porque le llamaba la atención a los hijos, pero no se lo impedía. Mira, otra cosa por la cual pareciera que él fuera un buen ministro era lo siguiente. Mira, aquí en el Gloria a Dios. Dice aquí la palabra del Señor que Samuel también oró por el Cana, que es el papá de Samuel. Perdón, sí, el papá de Samuel. Elí oró por el papá de Samuel, el Cana, y por su mujer. Y esa mujer, aparte de Samuel, tuvo 3 hijos más y tuvo hijas. Así que mira si no parecía un buen ministro de Dios, que le llamaba la atención a los hijos, pero también oraba por la persona y la persona recibió un milagro, tuvo hijos. Le dijo: Jehová te dé hijos por este que le entregaste a Jehová, o sea, por Samuel. Y todas estas señales pareciera que fuera un hombre de Dios. Pareciera que fuera y sí fue un hombre de Dios mucho tiempo, pero estaba en una decadencia espiritual. Estaba en una decadencia espiritual. Mira, vamos a entrar ahora al capítulo 3, versículo 2. A ver esta decadencia, mira. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir que Elí, gloria a Dios, estaba perdiendo su visión espiritual de las cosas. Dice que cuando sus ojos empezaban a oscurecerse, claro, físicamente ya no veía mucho porque era un anciano, pero espiritualmente también había perdido la visión. Había perdido la visión espiritual. Por eso era un ministro en decadencia. Ya no veía espiritualmente y no obedecía prontamente lo que Dios le decía. Por lo tanto, estaba perdiendo su visión espiritual. Y estaba perdiéndola porque el Señor le hablaba y le hablaba y le hablaba y no atendía. Porque cuando dice aquí, en el verso 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, es porque ya el Señor lo había hablado antes. Ya lo había dicho antes. ¿Y qué sucede? Él no lo atendía. Estaba perdiendo su visión espiritual. Estaba perdiendo su visión espiritual. ¿Qué más estaba sucediendo en Elí? Miren lo siguiente. Versículo 4, ahí mismo en el capítulo 3. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y dice que 3 veces lo llamó. Y a la tercera vez dice que Elí comprendió que Dios estaba llamando a Samuel. A la tercera vez. ¿Esto qué quiere decir? Que también había perdido el discernimiento espiritual. Oye, si 3 veces le llegó Samuel y diciendo: heme aquí, Señor, yo no te he llamado. Número 2, heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Para qué me llamas? Yo no te he llamado. Número 2. Llega por tercera vez: heme aquí, Señor, ¿para qué me llamas? Y dice que comprendió ya después de 3 veces. Alcanzaba a escuchar la voz de Dios. Alcanzaba a entender, no a escuchar. Él no la escuchó. A entender que Dios estaba llamando a Samuel. Así que estaba discerniendo, pero muy lentamente. Discernía las cosas espirituales. No las entendía a la precisión. Mas Samuel fue llamado y atendió prontamente. Alabado sea el nombre del Señor. Así que él comprendió que Dios estaba llamando a Samuel. Pero también, ¿qué sucede aquí? Gloria a Dios Todopoderoso.
Esto pasa también porque a veces hay ministros, hombres y mujeres de Dios, que ya saben cómo es que Dios habla. Ya saben que Dios habla por la palabra, ya saben que Dios habla en sueños, ya saben que Dios habla audiblemente, ya saben que Dios te habla por visiones, ya saben que Dios le habla por otro hermano, por otra hermana, y demoran en entender que es con ellos. Demoran en entender que Dios está hablando con ellos. Y aún así, gloria al Señor, Elí pudo comprender después de mucho tiempo de que Dios le estaba hablando a Samuel y comprendió que Dios le hablaba a Samuel, pero demoró para comprender que Dios le estaba hablando a Samuel. Alabado sea el nombre del Señor. Así pasa muchas veces, donde se escucha muy retardadamente, y otras en peores situaciones, en las cuales Dios te habló de muchas formas y no entendiste nunca que Dios te habló. Porque había mucha carne, porque había una decadencia espiritual. Se había perdido la audición, el discernimiento espiritual, la visión espiritual, y no se estaba entendiendo que el Señor estaba hablando. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta que por fin comprendió y le dijo a Samuel: cuando escuches la voz, porque ya yo sé que Dios te está hablando, porque yo sé cómo es que Dios habla, aunque a mí no me esté hablando. Está queriendo decir eso, ¿ya? Recuerden, saben cómo Dios habla, pero a ellos también no les habla, tampoco les habla. Mucha gente sabe cómo Dios habla, pero a ellos tampoco les habla el Señor. También sucede estas cosas, porque han perdido el discernimiento, o tal vez Dios les está hablando y demoran mucho en entender que Dios les está hablando. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, miren lo siguiente. Versículo 2, vuelvo al versículo 2 porque te voy a compartir algo espiritual también. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué quiere decir esto? Para los sacerdotes había una instrucción. Ellos tenían que encender unas lámparas a las 6 de la tarde con un aceite. Y a las 6 de la mañana tenían que ser apagadas. Así que aquí usted va a comprender a qué hora Dios llamó a Samuel. Dice, antes de que las lámparas fueran apagadas. Se encendían a las 6 de la tarde, se apagaban a las 6 de la mañana. Y era la madrugada, por ahí de 4 a 5 de la mañana, antes de que amaneciera, antes de que las lámparas fueran apagadas, antes de que la lámpara de Jehová se apagara, también quiere decir otra cosa. Dios llama a Samuel antes de que amanezca, pero dice también antes de que la lámpara de Jehová fuera apagada, porque la lámpara de Jehová en Israel estaba a punto de ser apagada, porque la lámpara de Jehová está a punto de ser apagada en mucha gente, y Dios está llamando antes de que la lámpara sea apagada. Tal vez ha sido llamado de muchas formas, y para ti está a punto de apagarse la lámpara. No esperes que la lámpara sea apagada, porque será muy tarde. Y tú no sabes cuándo la lámpara será apagada. Para ti tú no sabes si este es el primero, el segundo, el tercer llamado, el cuarto llamado de Dios. Porque Samuel terminó atendiendo al cuarto llamado, pero tú no sabes si este es tu primero, segundo, tercer llamado. Para mucha gente ha llegado el momento en el que está a punto de apagarse la lámpara de Dios, el hálito de Dios en esa persona. Está a punto de irse el Espíritu de Dios en esa persona. Está a punto el Espíritu Santo de Dios de dejarte de llamar por la voz de la conciencia
está a punto de dejarte de hablar el Espíritu Santo de Dios para dejarte a tu libre albedrío, para que suceda lo que tenga que suceder contigo. Y antes de que se apague la lámpara, Dios te hace un último llamado. Acuérdense cuando hablábamos, alabado sea el nombre del Señor, del llamado de los obreros de Dios. Gloria al Señor. Acuérdense cuando el Señor llamaba a los obreros de Dios y los llamaba a la hora primera, 6 de la mañana, a la hora tercera, 9 de la mañana, a la hora sexta, 12 del mediodía, a la hora novena, 3 de la tarde. Y no llamaba a la hora doceava, a las 6 de la tarde, porque ya se acababa el día. Y entonces empezaba a llamar a la hora onceava, faltando una hora para que se acababa el día laboral. Así pasa, pero de forma invertida. En la madrugada está pasando esto. Antes de que se acabe la lámpara de Dios, antes de que se apague la lámpara de Dios, Dios te está llamando. Tú no sabes cuándo se apagará. No depende de ti. De ti depende que atiendas ahora simplemente. Y te lo explico aquí, mira lo siguiente. En el tercer llamado, capítulo 3, versículo 9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Cuándo entendió Elí? En el tercer llamado. Porque también esto revela que es el tiempo de Dios perfecto para que atiendas el llamado. Es el tiempo de Dios, no es el tiempo mío. Yo no puedo decir: este es mi tiempo para buscar de Dios. Es el tiempo de Dios para que yo busque de Dios, que es distinto. Dios te ha llamado en su tiempo perfecto. Entonces vino el cuarto llamado y ahora sí atendió Samuel, gloria al Señor, Dios Todopoderoso. Pero este es el tiempo en el cual está mucha gente a punto de que se le apague la lámpara de Jehová. Porque creen que depende de ellos, o está en potestad de ellos, o es que ellos tienen el control de las cosas. Dios está en control. Dios sí está en control. Y este es el tiempo para que atiendas antes de que la lámpara sea apagada. Alabado sea el nombre de Dios. Esto es algo maravilloso y tremendo como el Señor llama. Ahora miren lo siguiente, vámonos ahora al personaje de Samuel. Recuerden que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Decadencia espiritual, decadencia moral, decadencia en todas las áreas en ese tiempo. Y dice que Samuel, capítulo 3, estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Pero también pasaba que Samuel no conocía la voz de Dios. Samuel estaba durmiendo. Y esto es una revelación para los que atienden, también los que han escuchado los mensajes anteriormente. Cuando atiende la voz de Dios el profeta Samuel al cuarto llamado, Dios también llamó a su iglesia en el cuarto milenio. Acuérdense de la palabra en la cual Dios levantó, la palabra de cuando Dios levantó a Lázaro. Dios levantó a Lázaro el cuarto día, que representa el cuarto milenio, que fue el tiempo en el cual, cuando Cristo vino a la tierra en el año 4000, fue que llamó a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. En el cuarto milenio Dios llamó a su iglesia, a su pueblo. Y aquí
alcanza a entender el llamado de Dios, Samuel, en el cuarto llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Dice en el 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Así que él estaba como dormido, como dice ahí en el verso anterior. Samuel estaba dormido. Samuel atiende el llamado en el cuarto llamado, realmente comprende quién lo estaba llamando. Antes pensaba que lo llamaba Elí. Ahora en el último llamado comprende que Jehová lo estaba llamando. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por eso. Y empieza el Señor a hablarle a Samuel y a mostrarle lo que iba a hacer con Elí, lo que iba a hacer con los sacerdotes, los hijos de Elí. Y ya sabemos la historia más adelante, cómo ellos mueren en un mismo día. Mueren los dos hijos de Elí y el mismo Elí. Los tres mueren en un mismo día. Gloria al Señor. Pero con respecto a Samuel, ahí en el verso 15, mira lo que dice. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Esperó a que amaneciera y abrió las puertas de la casa de Jehová. Así que una vez entiende el llamado de Jehová, ahora abre las puertas de la casa de Jehová. Y a su nombre sea la gloria. Después del cuarto llamado de Samuel, a Samuel, entonces ahora él comprendió y él abre las puertas, aunque siempre las abría. No es casualidad que ahora la cita bíblica está diciendo que él abre las puertas de la casa de Jehová. Y esto es lo que dice en Mateo 23:13. Vámonos a Mateo 23:13. Porque es necesario abrir las puertas del reino. Es necesario abrir las puertas de la casa de Dios. Hay que abrirlas y se abren espiritualmente. Cuando das entendimiento y revelación de la palabra del Señor, estás abriendo el reino y disponiendo el reino para que todo aquel que te escucha reciba la palabra de Dios y entre en el reino. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 23. Hay una exhortación tremenda de nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. 23:13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Alabado sea el nombre del Señor. Fariseos hipócritas que se colocan en la puerta espiritualmente y no entran ellos y tampoco dejan entrar a otros. Así pasaba con los hijos de Elí, que dice que el pueblo blasfemaba a Jehová y despreciaba las ofrendas por culpa de ellos. Y por culpa de aquellos que blasfeman el camino de Dios, que están en el camino de Dios, que están predicando la palabra de Dios, pero que son antitestimonio y son objeto de oprobio para el evangelio de Jesucristo. Por ellos es blasfemado el nombre del Señor. A ellos les dice el Señor en su palabra: ay de vosotros, hipócritas fariseos hipócritas, porque no dejáis entrar, se colocan delante en la entrada del reino, y no entran y tampoco dejan entrar. Pero dice la palabra que Samuel abrió las puertas de la casa de Jehová. Dice la palabra que Samuel abrió las puertas del reino. Dice la palabra que, alabado sea el nombre del Señor, que ninguna de las palabras que declaró el profeta Samuel en toda su vida, ninguna cayó por tierra. Dios lo respaldó en todo. Dios confirmó que era profeta genuino. Dios respaldó y confirmó que era profeta fiel delante de Dios. Y no andaba haciendo monería en los altares para que viniera la gente. Alabado sea el nombre del Señor. Simplemente decía la palabra de Dios. Y Dios actuaba. Dios hace su obra por la palabra. Yo no tengo que ayudar a Dios. No tengo que ayudarlo. Él es Dios. No tengo que estar haciéndole favores. Tengo que cumplir sus mandamientos.
Tengo que hacer lo que Él me manda hacer. Y entonces Él hará su obra en las personas. Él traerá arrepentimiento. Él traerá convencimiento de pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Gloria al Señor. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba. ¿Cómo así desde Dan hasta Berseba? Todo Israel desde el norte hasta el sur. Dan estaba al norte. La tribu de Dan se había situado al norte. La tribu de Berseba se había situado a lo más al sur de las 12 tribus de Israel. Y todo Israel desde el norte hasta el sur conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo. Jehová no se aparecía, Jehová no se manifestaba, Jehová no le hablaba al pueblo de Israel por los pecados de Elí, por los pecados de los hijos de Elí. Pero volvió a aparecerse cuando Jehová abrió las puertas. Gloria al Señor. Volvió a aparecerse cuando vio gente fiel, obediente, temerosa de Dios. Ahí volvió a aparecerse Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Alabado sea el nombre de Dios Todopoderoso. Mi amado hermano, mi amada hermana, solamente necesitas predicar la palabra de Dios. No necesitas hacer nada diferente. Solamente necesitas ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, alabado sea el nombre del Señor, Jehová se manifestará. Entonces abrirá las puertas del reino de Dios. Abrirá las puertas del reino con santidad, con obediencia a la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Tu visión espiritual se afinará y entenderás que estos son tiempos finales. Lo entenderás. Elí había perdido la visión. Elí había perdido el discernimiento. Y eso es lo que pasa cuando hay decadencia moral. Si tú hoy no entiendes, hombre, mujer de Dios, que este es tiempo final, si no entiendes la revelación de la palabra de Dios, porque has perdido visión espiritual. Y si no lo entiendes, tampoco lo enseñarás. Y así podrás ser ciego, guía de ciegos. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Mi amado hermano, este es el mensaje para ti en este momento, en este tiempo, porque es el tiempo de que abramos la casa de Jehová. Y es el tiempo que le hablamos espiritualmente. Y los que puedan abrirla físicamente, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero abre la casa espiritual. Abre las puertas de la casa de Jehová. Abre las puertas del reino para que accesen en santidad. Gloria al Señor. Porque el Señor también le dijo a los fariseos hipócritas, que recorréis cielo y tierra por un prosélito. Y cuando se convierte a ustedes y a las enseñanzas de ustedes, parafraseando la palabra, lo hace más merecedor del infierno que ustedes mismos, dice la palabra del Señor. Así que, mi amado hermano, Dios nos ha llamado a abrir el reino. Las puertas del reino ahora se están abriendo. Se están abriendo para muchos en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y las personas entran sin oposición en la puerta, sin que el que está en la puerta te pida carne, sin que el que está en la puerta no deje que te entregues en sacrificio a Jehová y seas obediente a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Permíteme orar por ti y todo aquel que escucha esta palabra por primera vez. Repita conmigo: Señor Jesucristo, te doy gracias por esta palabra, Señor, que has traído a mi vida, Señor amado. Perdóname tal vez porque he llevado una vida doble, Señor. Perdóname, también, Señor, si no he caminado contigo y he vivido una vida fría, apartada de ti, Señor amado. Ayúdame a ser un verdadero creyente, un verdadero santo, Señor. A ser como Samuel, que abre las puertas del reino, Señor amado. A entrar en tu reino, Señor amado. A vivir en verdadera santidad, Señor Dios Todopoderoso. Perdónanos, Señor amado, por haber permitido que llegue a nuestras vidas una miopía espiritual,
una sordera espiritual, falta de discernimiento espiritual, Señor amado. Y ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, entendidos de que tu palabra es la verdad y es la que me lleva a la vida, Señor amado. Padre, perdóname por mis pecados y hazme un nuevo hombre, una nueva mujer, Señor, apartados de este mundo, Señor, y que amen la santidad de tu camino, Señor, Dios Todopoderoso. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Quiero que digas conmigo: yo declaro tu señorío sobre mi vida y sobre mi casa desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Si has hecho esta oración con nosotros, si es tu deseo, contáctanos. Si estás a la distancia, busca una iglesia que predique al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, que predique la santidad, que predique la venida de Cristo, que esté atendido de las revelaciones de tiempos finales y comprenda que es el tiempo del fin. Mi amado hermano, nos gozamos de que una vez más te conectes con nosotros. Saludamos a todos los hermanos que se han conectado aquí en Cartagena, allá en Lima, Perú. Mi amada hermana, Cristo te ama grandemente. También mi hermana Rocío González en Costa Rica. Saludos de bendición. Hermanos en España, en los Estados Unidos, en Coveña, en Cali, en Bogotá, en Dos Quebradas, mis amados, saludos de bendición, en Bahía Málaga, en Barranquilla. Mis hermanos, sigamos fortaleciéndonos en el Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cristo les ama, Cristo les bendiga, Cristo está a la puerta. Los esperamos. Si Cristo no ha venido antes o nos ha arrebatado antes, los esperamos el día sábado 10 de la mañana, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones.